parió a la hija de ella presa. Yo tengo 7 hijos, más la hija de ella. Mi papá me violó y yo me fui de su casa. Yo estaba en la cárcel, soy bipolar. Lo único que yo quiero es ver a mi hija. ¡Son mis hijos! ¡Están ahí! ¡Son mis hijos! ¿Qué puedo hacer yo? Milagros no. Esto no es varita mágica. Él no vive aquí en Estados Unidos. Él no quiso venir porque el nene estaba enamorado en Cuba y tenía una mujer embarazada. Pero tú te rajaste, Así porque eres mismo. un rajado. No, no me rajé. Sí, yo te me enamoré. rajaste. Sí, te Me rajaste. enamoré. Es lo que ¿Pero me qué? interesa es mi hijo. Sí. Ay, me lo llevo para Cuba. El niño todo le molesta, no quiere comer ¿Por qué nada. tiene miedo de vivir aquí? Explícame tú a mí cómo puede tener miedo de vivir aquí y no de vivir en el infierno donde vives tú. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. De acuerdo al poeta griego Homero, ni la persona más brava puede luchar más allá de lo que le permiten sus fuerzas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, veamos cómo se relaciona el primer caso del día de hoy con esta cita de Homero. Señor director, que pasen los litigantes, por favor. Doctor Apolo, soy madre por ley. Tú y la ley se robaron a mi hija. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué significa que eres madre por ley? Yo tengo la custodia de una niña que no es mía. Bueno, Gemma, a ver, explícame quién es Suseli, por qué la estás demandando y qué pides para resolver el caso. Bueno, buenas tardes. La muchacha que está aquí es cuñada mía, la mamá de la sobrina. Yo tengo 7 hijos. 4 hembras, 3 varones, más la hija de ella. 8. Ajá. Tengo un bebito de 3 meses. Ok. ¿Ok? Todavía le doy pecho. Ok. Para que los problemas que yo estoy teniendo con ella se vean a par. Yo quiero pedir una orden de alejamiento. Para que ella no se acerque a ti. Ni a mí, ni a mis hijos, ni a la hija de ella, ni a nadie. Ok, ahora explícame la circunstancia del por qué tú tienes la custodia legal de la hija. Porque ella parió a la hija de ella presa. Estando ella presa. Estando ella presa y el papá de la niña es hermano más chiquito mío, que también está preso, ahora está en la prisión, por cosas que hicieron juntos. No es cosa que hicimos juntos porque él hace lo que quiere. Cosas que hicieron juntos, que por Él eso hace lo tengo que yo la quiere. custodia de la hija de ella. Entonces, ella pare a la bebé en la cárcel y te buscan a ti. Viene la hermana y le piden ayuda a la hermana. La hermana supuestamente tenía 17 años, no pudieron quedarse con la niña, me vinieron a pedir a mí ayuda. Okay. Yo vine, dije, ok, bueno, un poquito de ayuda. En ese tiempo yo estaba embarazada. Ajá. Yo del niño mío nada más que tiene 3 meses. Pedí la ayuda, he tenido la niña 8 meses. Okay, ya cumplió 1 año. Y desde entonces que ella salió hace 2 meses de la cárcel, todo es venir a mi casa a las 12 de la noche a pedir ver a la niña, cuando ella no puede ver a la niña, cuando no le abro la puerta me tira piedra en la ventana y siempre es un lío. Mentira, Yo tengo eso es 7 mentira. hijos más la de ella Sí, para o estar sea. con esto. Tengo un esposo, estoy en este momento mudándome de una casa de 4 cuartos y tengo todo empacado por los líos de ella. Mentira, ¿Ok? mentira. Por los líos de Mentira. ella. O sea, Usted no y puede a- ser una persona normal. Ok. Y el problema es que hay una orden que le prohíbe a ella ver a la niña, ¿no? No le prohíbe, pero yo no quiero que ella vea a la niña porque ella no está en condiciones para ver a esa niña. Explícame por qué. Ella toma una pila de pastillas, ella tiene problemas, ella es bipolar. Ella no viene a mi casa como una persona normal, ella viene a fajarse. Yo estoy tratando de cambiar, mi vida. Sí, yo sé que yo estaba en la cárcel, soy bipolar, tengo problemas con los nervios, cojo, tú sabes, ataques, pero estoy tratando de cambiar. Ahora tengo mi casa, tengo mis papeles. ¿Cómo tú pagas tu casa? Con mi cheque. Con un cheque. ¿Cómo tú piensas mantener una hija tuya? Yo no estoy tratando de mantener a nadie, lo único que yo quiero es
¿Y cómo tú vas, como siendo una persona como tú eres, como tú dices que tú eres, cómo tú vas a querer ver a un hijo a las 12 de la noche? ¿Cómo tú vienes a la casa de una persona con hijos a las 12 de la noche? Yo te prometo que yo no voy para su casa a ninguna 12 de la noche. Yo voy para su casa por el día, porque yo por la noche yo estoy dormida con las medicinas mías. Doctora, cuando ella viene por el día, es problema tras problema con mi mamá. Mi mamá es bipolar y esquizofrénica también. ¿Tu mamá? Sí, ella toma pastillas. Y ella vive en deja la a los casa hijos conmigo. y las hijas y la hija Ella no mía cuida a mis con hijos. sus- Ella no cuida a mis hijos. Ella cuida a Cuando tus yo estoy hijos. trabajando, está ahí, está mi esposo. Ella no Y ella cuida a mis está hijos. ella está ¿Ok? más mala Ella no que cuida yo. a mis Ella está hijos. más mala No, que más yo. mala que tú no está nadie. Sí. Doctora, ¿yo puedo enseñarle aquí una evidencia que yo tengo del récord de ella? Sí, por favor, enséñame. Ahí ven, Roberto me va a traer eso, ok. Gracias. Bueno, y tú dices que tú estás tratando de cambiar. ¿Cómo vas a tratar de cambiar si toda la vida has tenido eso y Mira, la doctora bipolaridad Polo, no tiene bueno, cura tampoco? Yo de chiquita, yo estaba en foster home, mi mamá estaba presa 12 años, ¿me entiendes? Yo estaba con mi abuela, tenía piojos por la ceja, por el pelo. Después ella estaba haciendo cocaína, lo quitó, el echarle lo quitó. Después yo fui para mi abuela, la mamá del padre mío, y ella, mi papá me violó y yo me fui de su casa porque nadie me creyó, ¿me entiendes? Después yo estaba ahí en la calle, por aquí, por allá, por allá, por acá, y yo no sabía lo que hacer, me embaracé, tuve un hijo. ¿Cuántas veces has estado presa? 400. ¿Cuántas veces has estado Bueno, presa? como 8 o 10 veces. Eso es una persona estable para que ¿Y pueda por ver a qué su has hijo. estado presa tantas veces? Bueno, tratando de pagar por mis cosas, para pagar, yo estaba sola en la Has estado calle. presa porque has cometido crímenes. Sí, para tener dinero, para yo sobrevivir Pero hoy no has afuera. podido trabajar, porque la gente puede Yo- trabajar para ganar dinero y poder Yo he sobrevivir. tratado, señora, para coger trabajo y no me dejaron porque yo era muy chiquita, yo tenía 13 años. ¿Y ahora? Bueno, pero para eso está el gobierno que protege a los Ahora niños yo tengo mi cheque, ahora yo tengo mi cheque. Pero con un cheque de 600 pesos no se vive. Sí, mija, yo estoy viviendo Bueno, muy esta bien. mujer tiene un sinnúmero de cargos, de robos de carro, de asalto en casa, de asalto a mano armada, con pistola. Pero está tratando de... Yo no estoy tratando de coger mi hija. Yo entiendo que ella lo tiene. Yo entiendo que yo tenía problemas. Yo entiendo que yo estaba mal. Lo único que yo les digo es que nada más déjame ver mi hija. Que me Eso traiga es un lo único papel. que yo Tráeme suplico. un papel de supervisión. Tu hija en mi casa no la vas a ver sola, bajo de supervisión. Yo tengo 7 hijos, así que no es la tuya sola la que está ahí. Yo te la di. Yo No, te la di cuando no, yo tú no estaba me en el diste a nadie, hospital. me la dio, me la dio el tú no Estado. se la diste, Me la dio se el la Estado. dio el gobierno. El- Se la dio el gobierno, no fuiste tú quien le dio la niña, ella. No, ellos me pidieron primero si yo tenía a alguien. Yo no ¿Y tenía la mi persona que tú familia. escogiste? Yo no tenía mi familia, ella dijo que ella quería y ahora como yo no sé. Pues yo no sé por qué no me deja ver la nena. Lo único que yo quiero ver es la nena. Porque dice que tú llegas a la casa a cualquier hora, que tiras piedra. No, yo no tiro piedra, yo no tiro nada. Lo único que yo estoy en contra es la mamá de ella, que siempre me tira a mí. Siempre está tirando a mí. Yo no estoy Porque eres diciendo una que yo loca. soy una santa. Eres una yo no soy- demente. Yo no estoy diciendo que yo soy ¿Quién trae santa ni nada de testigos en eso. este caso? Yo. Las dos tienen testigos. Hacemos un corto receso y recibimos a los testigos después de este corto espacio. No se vayan, regresamos enseguida. Mi hermana ha pasado mucho. En la vida todos pasamos por mucho. ¿Cuál es Estoy tu bailando oficio? gogo. Lo único que yo quiero es ver a mi hija. Eso es lo único que yo quiero. ¡No, la hija tuya! ¡Son los hijos míos! ¡Los hijos míos son! ¿Qué nivel de lo que era?